y después comparto. Buenos días. Listo. ¿Me estás Buenos días, viendo? profe. Ok. Sí, Vamos a ver entonces el tema número 3 del seminario Economía de la Diáspora Venezolana. Eh, Trata de mesoeconomía y metaeconomía de la diáspora. Conceptos, enfoques y aplicaciones básicas. Perspectivas y perspectiva del conocimiento y práctica de la economía. La mesoeconomía como herramienta de investigación y diseño de políticas estatales o públicas y de estrategias regionales o corporativas, de gestión de proyectos empresariales y de mercadeo y de planes de crecimiento y optimización operativa. Y la mesoeconomía como planificación, en la planificación estratégica. Ok, entonces, textualmente la mesoeconomía eh, es un área que cumple la cobertura de todo lo que existe entre la macro y la microeconomía. Es decir, la economía se ha desarrollado en forma muy amplia en el ámbito macroeconómico, observando todos los flujos fundamentales, observando todo el comportamiento global de una economía nacional y de las relaciones internacionales de la economía, y en la microeconomía, que es en lo que tiene que ver con la teoría de los agentes económicos, del consumidor, de la empresa y el comportamiento de estos agentes. Pero entre estas dos áreas está la mesoeconomía, que es el conjunto de actividades que se desarrollan en el ámbito de la economía y que no se observan en la macro ni en la micro. Es decir, las instituciones, las relaciones gremiales, eh, los aspectos regionales, los aspectos locales que tienen que ver con organización y con relaciones económicas que están, digamos, en el mapa, en el territorio de lo económico. En el desarrollo de la investigación para este tema, encontramos la necesidad de hablar también de la metaeconomía, es decir, la otra parte de la economía que tiene que ver con el enfoque de la economía, con la filosofía del conocimiento, con las herramientas conceptuales, epistemológicas que se utilizan y que le dan sentido a lo económico. Ahí hay aspectos filosóficos, aspectos instrumentales, aspectos conceptuales que le van a dar también consistencia a lo económico. Es importante para nosotros en este seminario que ustedes tengan esta perspectiva porque eh, ambos aspectos van a estar presentes en la creación de conocimiento que va a producirse a través de las investigaciones que ustedes realizan. Cada tesis es un constructo, es una elaboración de conocimiento producto de la investigación que ustedes realizan y en ese sentido es importante que ustedes conozcan de estas dos perspectivas, la de la relación entre la micro y la macro a través de la meso y la de lo que está detrás de todo el conocimiento en la metaeconomía. Aquí nos planteamos un primer aspecto que tiene que ver con la metaeconomía y le preguntamos al chat. Estamos haciendo uso ya del chat GPT, no solo por su utilidad y practicidad, sino también porque está constituido sobre la base de conocimientos ya existentes y tomados de una manera inteligente. Entonces esto nos economiza tiempo y nos permite avanzar más rápidamente hacia los aspectos concretos de la investigación. Entonces le preguntamos al chat qué es la ética como parte de la metaeconomía. Ella nos dice que no es inherentemente parte de la metaeconomía, pero puede ser considerada en el análisis y diseño de los sistemas económicos. La metaeconomía, nos aclara el chat,
se refiere al estudio y análisis de los sistemas económicos en el nivel más amplio, teniendo en cuenta la variedad de factores como la eficiencia, la equidad, el impacto ambiental y social, entre otros. La ética, por otro lado, esta es una respuesta discutible porque el chat tiene en su necesidad de dar respuestas, a veces el recurso de generalizar. Esta es una generalización que no toca un aspecto fundamental en relación a la ética como algo inherente a la metaeconomía. Eh, Temas como la corrupción, por ejemplo, temas como la justicia social, como los derechos humanos, están presentes en la economía. En el caso de la diáspora, ustedes tienen necesariamente que tocar aspectos éticos que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho de los inmigrantes, con el derecho al trabajo, con la justicia o la injusticia que origina la fuga de población y por lo tanto es importante que ustedes consideren una ética de la diáspora, un tratamiento ético del tema. Eh, Ellos nos dicen además en el chat que se ocupa de principios morales y juicio de valor. Eso es válido y eso entonces sí tiene que darle conexión a la metaeconomía con, con el tema de la diáspora y con el tema económico en general. Bueno, ahí están, no lo vamos a leer para ahorrar tiempo, ahí están otras consideraciones que se hacen con respecto a la ética y la metaeconomía. Esta es una respuesta adicional en una segunda consulta y nos dice que la metaeconomía se refiere a una rama de la economía que busca comprender y analizar los fundamentos y supuestos detrás de los modelos económicos y las teorías existentes. Se centra en cuestiones metodológicas, epistemológicas y ontológicas. Y aquí ya estamos en filosofía del conocimiento. Y estamos también en algo que tiene que ver con materias que ustedes han visto, que son las doctrinas económicas, las corrientes del pensamiento económico. Esto también va a pesar en el enfoque de ustedes. Hay enfoques de distintas posiciones, de distintas perspectivas políticas o ideológicas, y por lo tanto, en este sentido, hay la necesidad de reflexionar acerca de cuál es la metaeconomía que nos está dando respaldo en nuestro abordaje del tema, es decir, en la metodología. Entonces, cuando ustedes hacen el marco teórico y el enfoque metodológico que hay que hacerlo en la tesis, ustedes se van a dedicar a mm, definir en qué marco teórico están apoyados y cuál es el enfoque metodológico que van a seguir. Eh, Incorporé aquí a un autor que se llama Ernst Friedrich Schumacher, que eh, desarrolló una interesante línea de trabajo a través de un abordaje de la mesoeconomía que comienza con un gran libro que se llama Small is Beautiful, a Study of Economics and If People Made It. Es es una especie de abordaje de lo pequeño como parte de la economía y también es un rescate de estos aspectos que no están presentes ni en la micro ni en la macro, pero le dan tejido, le dan consistencia, le dan cuerpo a todo el conocimiento económico. En este sentido, por ejemplo, podría ser interesante, así como se ha hecho en la sociología, realizar una tesis que se dedique a hacer, por ejemplo, una entrevista. Entonces, una entrevista a un agente económico. Puede ser un trabajador, puede ser un empresario, puede ser parte del conocimiento económico, como de hecho lo es. Hoy en día hay, eh, digamos, grandes bibliotecas de textos
acerca de autoayuda, por ejemplo. Muchos de ellos tocan aspectos que tienen que ver con la conducta humana en aspectos muy cercanos a la economía y estarían situados en la mesoeconomía en algunos aspectos y en la metaeconomía en otros. Estamos conectados, ¿verdad, Lady? Sí, profe, estoy aquí. Ok. Cualquier duda me avisa. Bueno, Ok. aquí entonces recurrimos a, un, a una propuesta esquemática, ¿no? Para la mesoeconomía de la diáspora que sacamos de internet y cuya fuente está señalada allí en el PowerPoint que ustedes van a recibir. Encontramos entonces que hay el nivel meta, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. Y entonces aquí vemos cómo estas cuatro perspectivas nos permiten recoger algunos componentes del análisis que podemos realizar. Si trabajamos a nivel macro, ¿verdad? Podemos trabajar con políticas presupuestaria, monetaria, fiscal, de competencia cambiaria y comercial. En cada uno de estos aspectos, nosotros podríamos tener fuentes de aprendizaje y de conocimiento para manejar el problema de la diáspora. Por ejemplo, en política presupuestaria, evidentemente hay recursos que se destinan a a este problema hoy en día en muchos países. Entonces podríamos tener un recurso para caracterizar la dimensión de la diáspora o de las migraciones recurriendo a los presupuestos de las naciones, a los presupuestos fiscales. También en materia de política monetaria hay una incidencia que la podemos ver, por ejemplo, en el cambio que tiene la divisa internacional de Venezuela, la divisa a la cual Venezuela pues recurre, que es el dólar, y entonces allí tenemos posibilidades de hacer seguimiento que tienen relación con eh, la, el flujo de divisas en Venezuela y en este sentido con los aportes, las transferencias y, y las distintas formas de enviar recursos de la diáspora a sus familiares en el país. También puede haber una política fiscal que nos diga aspectos relacionados con la diáspora, subsidios, etcétera, etcétera. Y de igual manera la política de competencia de cambiar y comercial están vigentes y presentes en la configuración de este sector económico que que no es estrictamente parte de una economía nacional, pero que está en el puente entre esta economía nacional y los agentes económicos, los trabajadores, los inversionistas, etcétera, que se van del país y conforman un espacio supranacional vinculado al país emisor de la diáspora y también al país receptor de la diáspora. En el nivel meta estarían aspectos socioculturales, escala de valores, patrones básicos de organización política, jurídica y económica, y la capacidad estratégica y política. En todos estos órdenes también tenemos posibilidades de captar aspectos conceptuales y de conocimiento de la tesis que estemos haciendo. Están allí puestos como una paleta, ¿verdad?, de colores que pueden ustedes utilizar, como usa el pintor la suya, para ir configurando y, y dando la imagen que quieren dar sobre el tema que están tratando. En el nivel meso estarían todos los aspectos que ya hemos mencionado, relacionados con infraestructura, con políticas de distinto tipo, educacional, tecnológica, industrial, regional, comercial de importación y exportación. En el nivel micro estaría entonces un tema muy importante, por ejemplo, que está dentro de la diáspora hoy en día muy presente y asume las características de quizás la principal opción de la diáspora, que es el emprendimiento. En ese nivel
están todas las actividades que realiza la diáspora para establecerse económicamente en los países receptores. También está el mercado de trabajo o o la búsqueda de empleo, y está también eh, todas las corrientes que se generan de proveedores y compradores relacionados con el establecimiento económico de la diáspora. Otra visión gráfica que nos ayuda a entender esto está representada en esta figura, ¿verdad? Donde aparecen, en primer lugar, como aspectos macro, el desarrollo social, el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, el tema ambiental, que es muy importante, no solo a nivel macro, sino a nivel mesoeconómico, y la política de desarrollo. En el nivel mesoeconómico, todas estas políticas que estoy señalando, hoy en día tienen que tomar en cuenta el componente migratorio, y tienen muchísimo que dar a la hora de buscar información empírica o de buscar datos de, de tipo teórico para el desarrollo de la tesis. A nivel mesoeconómico, estaría para esta percepción que tenemos aquí, la demanda, la oferta, los canales de distribución, los socios estratégicos, los competidores y las propuestas. En esto tenemos que recordar que vamos a ver también aspectos de carácter estratégico en un tema posterior, y allí vamos a ver modelos de análisis y modelos de negocio y modelos de política económica que abordan esta problemática. Y en el tema, creo que es en el tema 4 que vamos a ver en la segunda parte del seminario. Y a nivel micro están todos estos aspectos estratégicos de visión, misión, estrategia, recursos, competencias, procesos y productos y servicios. O sea, esta es otra configuración sistemática que nos ayuda a enfocar y a buscar herramientas para el análisis. Aquí ya hay entonces una definición de la mesoeconomía, que ya la hicimos. Aquí está sistematizada. Aquí estamos también utilizando el CHAP con su capacidad de generalizar. Entonces nos dice que hay distintas disciplinas que forman parte de la mesoeconomía: la regional, la industrial, la geografía económica y la política industrial. Este es un enfoque no exhaustivo y ustedes podrían ampliarlo, pero pueden darle también una orientación desde cualquiera de estas disciplinas a su tesis. En las herramientas de la mesoeconomía se considera también el análisis insumo-producto, los modelos de equilibrio, que ustedes lo tienen pues en los modelos macroeconómicos, y lo pueden también tener en modelos microeconómicos, pero también lo pueden tener en modelos regionales, en modelos sectoriales. Los clústeres, que es una manera de considerar agrupaciones que no son macro ni micro, pero que tienen hoy en día una gran importancia. Hay clústeres de tipo sectorial, clústeres, por decir, metalmecánico, farmacéutico, agroindustriales, pero hay también clústeres de carácter regional en ciudades o en subregiones de los países. Y finalmente el análisis de competitividad, que también es importante para considerar proyectos de elevación de la competitividad y de crecimiento y desarrollo, e incluso de incubación de proyectos y negocios. En otro gráfico que encontramos en las redes está esta visión estructural de la mesoeconomía. Entonces, ellos hablan de estructuras físicas o geográficas, donde estarían
el circuito económico básicamente, agentes económicos, familias, empresas y Estado. Estarían las estructuras psicológicas, todo lo que tiene que ver con eh, el mercado, con el comportamiento de los agentes en el mercado. Ahí estaría muy presente la microeconomía, pero vista también en su aspecto social más amplio, más allá del agente económico. Están las estructuras sociales, grupos sociales, clases sociales, canales, eh, grupos de consumidores, etcétera, gremios. Entonces, y estarían también las estructuras técnicas e institucionales. En cada uno de ellos contaríamos con elementos empíricos que nos permitirían, digamos, darle consistencia y darle solidez a la tesis. Abordar, por ejemplo, eh, información estadística sobre materias primas, ubicación geográfica, movimientos demográficos, eh, este, grupos sociales establecidos, gremios, organizaciones como las ONG, eh, fundaciones, organismos transnacionales como los bancos multilaterales, como las organizaciones multilaterales y eh, Naciones Unidas y organizaciones de carácter regional o continental. Todos estos elementos forman parte también de la mesoeconomía. Aquí hay una tabla que nos proporciona Peters en el año 61 que establece una distinción entre las áreas y temas y los elementos de análisis, que es muy útil. La microeconomía tendría lugar en empresas y mercados y todas las teorías que ustedes ya vieron en análisis microeconómico. La mesoeconomía tendría sectores, regiones y grupos y están allí algunos elementos de análisis, como las estructuras y su evolución económica, como la economía regional, la del medio ambiente, la de los grupos y asociaciones, y la teoría de economía política enfocada más del ángulo de, de la visión política de la economía. Y en macroeconomía estarían entonces los agregados que ustedes conocen y la economía global. Otra ordenación de, de la mesoeconomía nos presenta un entorno contextual, ¿verdad? Donde estarían incluidos los, las necesidades de innovación, la revolución digital, la sociedad del conocimiento, las necesidades de, de profesiones, el sistema económico global, las recesiones económicas, las propuestas de corte presupuestal, los organigramas internacionales de relaciones con la educación, los nuevos modelos educativos y las universidades públicas y privadas. Este entorno contextual es muy útil para, para presentar en la tesis la, la organización de los espacios que estamos caracterizando en términos de si están propiamente dentro del tema o en el contexto que les sirve de apoyo. Está también el entorno transaccional, que iría ya más hacia los flujos, iría hacia eh, los aspectos de tipo financiero y fiscal, las relaciones sociales que se establecen. En este caso, todo está enfocado en el área educativa, que es un área, digamos, muy importante para algunas tesis y que nos permite entonces ordenar de esta manera la mesoeconomía que, este, que forma parte de los sistemas educativos o de los sectores educativos. Y otra presentación que es más completa todavía
nos presenta el nivel meta, el macro, el meso y el micro. O sea, aquí tenemos los cuatro niveles, el meta el más amplio, ¿verdad? Donde estaría ellos lo presentan de esta manera. En el meta estaría los, eh, el estatus social de los empresarios, porque tienen allí ya una incidencia desde el punto de vista del grupo social, la disposición al campo y aprendizaje, eh, la estructura competitiva de la economía, la capacidad para crear visiones estratégicas, la memoria colectiva y la cohesión social. Y digamos que este es como el aspecto cultural de la economía que está siempre determinando lo que estamos leyendo y si se quiere, la ideología o la metateoría, es decir, lo que está detrás de la teoría en los aspectos y las fuentes de investigación. Entonces, aquí tendríamos, en general, los patrones de organización política y económica orientados al desarrollo. En el nivel macro, que ya ustedes conocen, están todos los aspectos presupuestarios, cambiario, fiscal, de balanza de pago, de, de políticas hacia el consumo y hacia el ambiente, desde el punto de vista de la economía nacional o de la economía mundial. Podría estar en el nivel macro también la globalización y todos sus componentes. En el nivel meso estarían entonces todas las políticas que conectan lo micro con lo macro, eh, teniendo, por ejemplo, la industrial, la tecnológica, la económica, la comercial, la de exportaciones, la de infraestructura, la ambiental y la de educación. Y en el micro, pues ya todos los componentes que tienen que ver con los agentes económicos individuales, la familia, eh, los trabajadores, los emprendedores, etc. Y finalmente tenemos un ejemplo en el caso de los clústeres y el desarrollo local, que me pareció muy interesante mostrar, porque los clústeres son eh, una nueva organización de la economía que permite este, abordar todo el conocimiento y toda la solución de problemas económicos en espacios que no están directamente en lo micro ni en lo macro y que dentro de lo mesoeconómico constituyen una figura muy especial. Es decir, se establecen relaciones de cooperación entre grupos, entre sectores de una misma actividad económica o de un mismo espacio económico y se vinculan en relaciones eh, muy fluidas y muy estables como proveedores, como consumidores, como, como gremios, como grupos de economía circular que pueden incluso reciclar productos y que están generando una nueva herramienta de trabajo para la economía, para los economistas y en general para los agentes económicos. Entonces, fíjense cómo allí la mesoeconomía considera la agencia de desarrollo algo muy importante que está en la nueva corriente del pensamiento económico. Amartya Sen, ustedes lo deben haber conocido, ha creado muchos enfoques para esta temática. El asunto de las innovaciones y todo el enfoque tecnológico, eh, los corredores locales, los gobiernos locales, mejor dicho, que son instancias que pueden estar en lo municipal, pero pueden estar en lo federal, en lo estatal, este, las universidades, las políticas educativas, las políticas tecnológicas, las políticas de infraestructura, las políticas ambientales,
todas ellas generan pues un tejido mesoeconómico muy importante para fortalecer y para manejar el clúster como una figura de gestión y de desarrollo económico. En la microeconomía estarían el cambio tecnológico, importantísimo. Ustedes como economistas pueden incluso enfocar su tesis exclusivamente en el cambio tecnológico. Hoy en día quizás es uno de los temas y de las áreas de mayor importancia y de mayor capacidad de absorción de trabajo y de gestión. Todo el tema de las innovaciones estaría relacionado, las relaciones laborales, el mercado laboral, la educación especializada para el trabajo, adiestramiento, talleres, etcétera, y la asociación de empresas que se especializan, compiten, cooperan, se encadenan, aprenden, eh, comparten máquinas o desarrollan máquinas, comparten insumos y también eh, se relacionan en el manejo final de las comercializaciones y de las transacciones. En ese sentido, pues, este enfoque de los clústeres, apelando a los tres niveles básicos de meso, micro y macroeconomía, puede servir para configurar la estructura de la tesis. Bueno, eso sería todo en este tema. Eh, podemos tener, podemos tener algunas otras este, consultas y algunas otras bibliografías y vamos a hacer mención a esto en el resto del seminario y también los vamos a eh, invitar a ustedes a utilizar estas herramientas en su tesis. No sé si tienes alguna pregunta o algún comentario, Lady, Eh, dime. no, profe, preguntas no. Este, lo que me confundió un poco al principio o sea, la mesoeconomía es como que una relación que tienen entre la macro con la micro y la meta, La beca, no me, la meta no la la meta. captaste bien, no la captaste bien. Exactamente, Ok, exacto. muy importante. Fíjate, ustedes han visto materias en la carrera como metodología de la investigación, ¿verdad? Sí, Y han visto sociología. sí, es decir, lo que sociología se va el primer semestre. Ok. Y han visto una cosa que se llama economía política, que es la economía marxista, ¿o no? Ujú, sí, Ok, sí. ok. Y han Bueno, visto doctrinas económicas o pensamiento económico. sí, eso era como, era la materia de Estado y Bueno, que, todo eso es metaeconomía. Es decir, eh, cuando tú aprendes algo, y me ujú, refiero a aprender en los dos sentidos, a tomarlo, a aprenderlo y a conocerlo es aprenderlo, tú lo ok, aprendes, tú lo aprendes desde una perspectiva. Tú lo observas y lo observas y en tu mirada hay palabras, hay ideas, hay conocimiento. Entonces, la meta, la metafísica, que es básicamente la filosofía, la filosofía aristotélica es fundamentalmente metafísica, es saber lo que está sabiendo. Es decir, eh, la economía, ¿verdad? Es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia la economía? Bueno, porque es un conocimiento sistemático, ¿verdad? Útil, utilitario, eficiente y eficaz de algunos fenómenos que tú observas. Entonces, cuando tú desarrollas ese conocimiento, tú utilizas conceptos, ¿ok? Tú utilizas un concepto, por ejemplo, el concepto de producción o el de salario. Entonces, esos conceptos tienen
a su vez unas definiciones. Y en esas definiciones hay siempre una percepción particular. Eso es lo que llaman epistemes. La epistemología es como el tejido del conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que permite que el conocimiento sea no solo útil, sino también dinámico. Es decir, hoy en día estamos ante un cambio de paradigmas y los paradigmas son, digamos, eh, grandes, grandes ideas que rigen un momento de la vida o del conocimiento de algo. Un paradigma es como un gran ejemplo. Entonces, el capitalismo tiene como paradigma la libertad de mercado, ¿verdad? Sí, El socialismo tiene como paradigma la igualdad social. Entonces, esos paradigmas van cambiando y van generando nuevas formas de abordar la caracterización de lo que estás estudiando. Entonces, todo lo que tiene que ver con ideología, filosofía, enfoques, conceptos, eso es metaeconomía. Es lo que está detrás de la teoría. Se le dice también metateoría. La metaeconomía es todos los elementos que están detrás de la teoría económica, detrás de la teoría, en el caso de la diáspora, ¿verdad? Hay, ujú, hay una metateoría de la diáspora en la cual influyen eh, distintas nociones y corrientes del pensamiento económico. Nosotros vimos un tema ya sobre eso, donde están distintas explicaciones sobre las causas de la diáspora y sobre el comportamiento de la diáspora. Entonces, en ese sentido, es importante cuando tú haces la tesis, tú haces un enfoque teórico, ¿verdad? O un marco teórico. exacto. El marco teórico, según te lo pueden haber explicado, yo lo explico de esta manera, el marco teórico es el apoyo que tú tienes en una determinada postura, de una determinada explicación de lo que estás estudiando. Es decir, tú tomas un libro sobre la diáspora y te parece muy bueno la forma en que ese autor lo explica y ese puede ser tu marco teórico. Tú lo sigues a él, ¿verdad? En la forma en que él aborda el problema y en ese caso tienes un apoyo teórico. Pero cuando tú empiezas a hacer el uso de herramientas y de instrumentos, tú estás ya en lo metodológico. Y en lo metodológico estás, digamos, ya en la metaeconomía. En el marco teórico estás entre la metaeconomía y la economía, más cerca de la economía que de la metaeconomía. En la metodología está ya en algunos aspectos de la metodología, estás utilizando lo que tú piensas, estás haciendo mesoeconomía, metaeconomía, perdón. En metodología estás haciendo mucho de metaeconomía y también estás haciendo el uso de conceptos macro, micro y mesoeconómicos. O sea, lo mesoeconómico está claro que es aquello que no considera ni lo micro ni lo macro, pero está presente en el funcionamiento de la actividad económica. Lo metaeconómico está detrás de lo que tú estás diciendo, lo que tú que estás queriendo decir, lo que tú quieres que se haga, lo que tú percibes con una determinada visión del problema. No sé si se entiende. De todas maneras, podemos seguirlo viendo en los siguientes temas y tú me lo puedes preguntar también con las lecturas que hagas. Ok, profe, creo que ahora sí como que lo comprendí mejor. Es como la filosofía, es como la filosofía Exacto. económica, ¿ok? Entonces, tú viste, por ejemplo, los clásicos y viste que los clásicos se basan en una cosa que llaman su teoría del valor y del valor trabajo, ¿verdad? Ajá, ¿Ok? sí. Y después viste el pensamiento, digamos, liberal,
que surge desde una perspectiva distinta y que toma en cuenta es el comportamiento de los flujos económicos en el mercado, ¿verdad? Toma en cuenta a los agentes económicos. Entonces, para esa teoría, el valor no reside en el trabajo, sino el valor está en el precio que se logra en el mercado. Entonces, la teoría del valor trabajo conduce a una racionalidad en la cual el mercado tiene que ser controlado y entonces llega a una teoría de la planificación total de la economía que ha sido aplicada con muy poco éxito. Y por otro lado, llegas a una aplicación de la noción de los mercados que pueden ser, digamos, intervenidos parcialmente, pero que en la medida en que tengan posibilidades sinérgicas de encontrarse en las transacciones del día a día, van determinando un equilibrio eh, menos, menos distorsionante de las relaciones entre flujos económicos. Es decir, cuando tú vas y compras algo y regateas, tú obtienes un precio, ¿verdad? Y ese precio te da una proporción mm, inmediata de cómo está la capacidad de compra y la capacidad de venta. Cuando tú fijas un precio desde una economía planificada, tú estás haciendo caso omiso de que hay miles de personas teniendo necesidades y miles de personas ofreciendo cómo resolverlas. Entonces, ¿qué pasa en las economías planificadas? Que el precio final no es el que dice el Estado, sino surge lo que se llama el, digamos, el mercado paralelo, bueno, por decirlo de alguna manera, o el mercado legal. Es así. Ok. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí, sí lo entendí. Logré explicarme. Ok. Sí, sí. Bueno, todo esto que vimos hoy te puede ayudar a visualizar, a enfocar, a darle, a darle construcción a la tesis. ¿Ok? Tú puedes ir viendo ahora estos aspectos, tratar de detectarlos en lo que lees, en los autores, etcétera, etcétera, y entonces establecer y decidir qué autor tiene el dato, el concepto, la propuesta, la recomendación, la conclusión que más se te parece a ti, a la realidad. Estamos tratando en la universidad de comprender la realidad y abordarla para resolver problemas, para, para mejorar en cualquier caso el funcionamiento de una parte de esa realidad. Esa es la idea. Bueno, sobre la bibliografía de este tema, eh, está puesta allí en los gráficos, al pie. Hay distintas fuentes de internet. Voy a tratar de darles algunos libros, pero todavía no estoy muy contento con los que he encontrado. Entonces, en la próxima clase, ahorita les voy a enviar esto al correo y les voy a enviar la grabación para que la tengan. Y posteriormente les voy a enviar la bibliografía correspondiente y si es posible hacer algunos eh, eh, adiciones al tema este, se las haré y se las notificaré. Con esto terminamos el tema 3 y la semana que viene vamos a ver el tema 4. Sobre las tesis voy a tratar de ir revisándolas ya en forma más detenida. Las he leído sin hacerle anotaciones, pero creo que la semana que viene voy a empezar a enviarle la- los proyectos de tesis con las correcciones y recomendaciones que necesito.
Pues, Perfecto, profe. si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta aquí y a los alumnos que vean esta presentación, estoy atento a sus preguntas, observaciones que me pueden hacer por correo, por WhatsApp o por teléfono. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, Buenísimo. bueno. Muchas gracias por tu asistencia. Espero que en la próxima clase tengamos más alumnos y seguiremos adelante. Suerte Ok. y que te vaya bien, Lady. Gracias, Muchísimas gracias, profe. Feliz día. gracias, gracias. Igual para ti. Hasta luego. Hasta luego.